Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para el Paraguay y fundamental también en la vida de desarrollo en democracia. Dende fue creado hace 18 años y el principal objetivo ha sido el de impulsar políticas públicas que permitan el desarrollo del Paraguay. Recordemos que el desarrollo en la encíclica del Papa Pablo VI definió como el nuevo nombre de la paz. Sin desarrollo es imposible que haya una vida digna para todos. Y si uno mira la historia, de la humanidad y sobre todo la historia de los países que se han desarrollado, vemos que en todos los casos, sin excepción, desde 1700, 1800, 1900 y en este siglo XXI, ningún país se ha desarrollado sin crecimiento económico. Es cierto que hay que agregar otros elementos de justicia social, de respeto al medio ambiente, pero el motor del desarrollo en todos los casos es y ha sido el crecimiento económico. Y también hay que saber que en todos los casos el crecimiento económico solamente es posible o principalmente es posible si hay un incremento de la inversión. La inversión es la que permite que se amplíen las empresas, se amplíen las fábricas, se amplíen las sucursales y eso genera una expansión de la economía y la generación de empleo para la gente. Si miramos eso, el desarrollo, y miramos el tema de la inversión, vemos que en materia de desarrollo, Paraguay ha sido, producto seguramente de dos grandes guerras internacionales, una de ellas una guerra de exterminio. Paraguay ha sido y es todavía uno de los países de menor desarrollo en América Latina, que a su vez es uno de los continentes con menor desarrollo en el mundo. Solo para tener un ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de Paraguay, lo que el Paraguay produce dividido sus habitantes, es de apenas $5.400 dólares por habitante. Un país como Chile tiene $16.000 por habitante. Uruguay tiene $17.000 por habitante. Y ni qué decir Estados Unidos, que tiene $69.000 por habitante. O sea, es fundamental el desarrollo de Paraguay. Para eso es fundamental la inversión. Y ahí también Paraguay no está entre los mejores ranqueados en América Latina. Fíjense que Paraguay recibe aproximadamente unos $500 millones de inversión extranjera directa todos los años, cuando que Uruguay recibe 1.300 millones, casi 3 veces más que Paraguay. Y ni qué decir Costa Rica, para comparar con países pequeños. Costa Rica recibe casi 2.700 millones de dólares por año de inversión extranjera. O sea, claramente Paraguay necesita acelerar su crecimiento, para lo cual necesita acelerar su ritmo de inversiones. Podemos discutir si esa inversión tiene que ser privada o pública. Podemos discutir si tiene que ser nacional o extranjera. Pero de que tiene que crecer la inversión, tiene que crecer la inversión. Y para que crezca la inversión hace falta varios requisitos, pero yo quiero mencionar solamente dos. Uno es, lógicamente, la seguridad jurídica. Recordemos que la inversión es una apuesta al futuro. El inversionista pone hoy el dinero para ampliar la fábrica, poner una nueva fábrica, esperando que esa fábrica genere ingresos en el futuro, que genere ingresos en 5 años, en 10 años, en 15 años, y que ahí recupere su inversión y tenga una ganancia. Para poder invertir a 5, 10, 15 años es fundamental tener ciertas seguridades. No hay seguridad total, pero seguridad por lo menos jurídica.
Y cuando decimos seguridad jurídica, solemos mirar siempre para el Poder Judicial. Y yo quiero aquí enfatizar que la seguridad jurídica incluye a todos los poderes del Estado. Porque una ley que quita al Congreso, el Poder Legislativo, una ley que quita al Poder Legislativo puede anular todo lo que yo tenía pensado como inversionista hacer de aquí a unos años. Entonces, el Poder Legislativo que quita leyes muchas veces no estudiadas, no anárquicas, como fue el caso ahora del combustible, genera una enorme incertidumbre y una enorme inseguridad jurídica. Un Poder Ejecutivo que también saca decretos y toma resoluciones restringiendo el libre comercio, también afecta la seguridad jurídica. Y por supuesto, en última instancia, es el Poder Judicial, que es el gran árbitro. En toda actuación humana hay conflictos y en democracia, en un Estado de Derecho, ese conflicto se tiene que dirimir a través del Poder Judicial. Y también un Poder Judicial no confiable, un Poder Judicial corrupto, politizado, es un Poder Judicial que no ofrece seguridad jurídica, ¿verdad? Pero la seguridad jurídica es una parte, la otra parte es evidentemente el acceso a mercado. En una economía pequeña como la paraguaya, con 7 millones de habitantes, teniendo acá Mercosur con 300 millones de habitantes, teniendo el mundo con 8.000 millones de habitantes, Paraguay va a recibir inversión en la medida que pueda acceder a esos mercados. Y esos mercados hay que negociar acuerdos de libre comercio. En ese sentido, el Mercosur nos permitió de alguna manera entrar al mercado regional y Brasil específicamente, pero este Mercosur cerrado que hoy tenemos no nos permite entrar al mundo. Por eso Uruguay está queriendo hacer acuerdos por su cuenta. Fíjense, países como México tiene acuerdo con 50 países, países como Chile tiene con cerca de 35 países tiene acuerdos comerciales, entre ellos con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Mercosur tiene 4 acuerdos en 30 años, con Israel, con Egipto, con Palestina y ahora con Singapur. Paraguay, si quiere crecer, necesita entrar a esos mercados. Y estos son los temas que tenemos que discutir y por eso hoy en Plaza Pública vamos a discutir en profundidad este tema tan importante que es el tema de la inversión para Paraguay. Espero que sea de utilidad para ustedes y muchas gracias. Buenas noches. Gracias Alberto por la introducción, por el editorial. De vuelta hoy con 2 invitados muy interesantes. Gracias a Estefanía Laterza por aceptar la invitación, actual directora de Rediex. Gracias James Spalding, servidor público, en muchos cargos importantes tuviste James y hoy en el sector privado al frente de una compañía. Vamos a hablar de eso que precisamente está invirtiendo en Paraguay. Un poco lo que queremos hoy es conversar sobre este tema. La semana pasada cuando conversábamos en este mismo espacio con César Barreto y Alberto Acosta, mencionábamos el tema absolutamente esencial de las inversiones para cualquier país. Inversiones públicas e inversiones privadas. Lo que pasa, para el crecimiento económico la inversión es absolutamente esencial. Lo que pasa es que desde la lógica de la inversión pública estamos ciertamente ya cada vez más constreñidos, digamos. Tenemos relativamente poco espacio fiscal, tenemos también ya un endeudamiento que está llegando cada vez más a su límite, lo cual también le pone ciertas restricciones. Y decíamos que un poco la variable que podría crecer todavía de manera importante es esa inversión privada, digamos. Y ahí siempre tenemos, depende de cómo queremos mirar, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Sí, Paraguay es un país tremendamente atractivo para la inversión extranjera. En este contexto regional tal vez más. Con lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, en Chile, en Argentina, uno diría, bueno, Paraguay podría y debería atraer, para un país chico, mucho más inversiones. Tenemos todo el tema de energía renovable, una población joven, ciertas ventajas, digamos, impositivas incluso, las ventajas que tenemos, sol, ese tipo de cuestiones. Ahora tuvimos también un espaldarazo importante, no entramos en la lista gris, tuvimos ahí una calificación de Moody's, una de las calificadoras que nos pone un peldaño más, ahí cerquita del grado de inversión. Y después hay gente que tal vez ve el vaso también medio vacío. No, lo que pasa es que la inseguridad jurídica, eso le ahuyenta a mucha gente, no se siente muy, deseosa de venir, o el tema del capital humano avanzado que no encuentra. Y probablemente haya algo de verdad en todo. Empezar contigo, Estefanía. ¿Cuál es tu evaluación de esa atractividad que tiene Paraguay a partir de lo que vos haces en Rediex, lo que vos te reunís con gente, lo que vos estás viendo? ¿Y qué deberíamos hacer para efectivamente atraer mucho más
inversores a Paraguay? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Jan, por darnos este espacio donde poder participar, hablar de inversiones. Creo que el tema es muy oportuno por justamente el momento que estamos viviendo en el Paraguay. Yo creo que en todo tu análisis inicial es totalmente acertado. Existen diferentes maneras de ver este fenómeno. Verdaderamente estamos pasando por un momento complicado, un momento post-pandemia, donde redujimos mucho nuestro margen fiscal debido justamente a las medidas que tuvimos que tomar. Sin embargo, yo creo que hay un poco de todo. En primer lugar, con relación a las inversiones públicas, si bien el margen de hacerlas de manera tradicional, es decir, echando mano a recursos del Estado, en este momento no está pasando por un momento fácil por las razones que acabas de decir. Sin embargo, existen hoy en día una serie de otras alternativas que nos permiten a nosotros seguir avanzando en ese plano. Así, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, que es un régimen legal que permite la incorporación de capitales privados justamente a estas obras públicas que son tan necesarias para crecer en infraestructura y en conectividad. Esto es la APP, ¿verdad, Estefan? La APP. Pero esa es una de las modalidades que existen vamos a decir, de colaboración público-privada en cuanto a la edificación de obras públicas o otro tipo de proyectos de gran envergadura. Existen también otras maneras, por ejemplo, el trabajo que se hace con organismos financieros internacionales, que siempre, vamos a decir, créditos que se hacen a través de financiaciones de diferentes tipos. Pero eso es deuda de vuelta. Eso es deuda de vuelta. Pero es una deuda, digamos, mucho más flexible, una deuda a largo plazo y es una manera, a mi criterio, también inteligente de utilizar diferentes maneras de poder solventar este tipo de obras, ¿verdad? Que son de gran envergadura. Creo yo que la tendencia en este momento, tenemos un gran desarrollo. Este es un gobierno que ha trabajado mucho, por ejemplo, en todo lo que es construcción de conectividad, todo lo que son obras públicas grandes. Se trabajó mucho en lo que va a ser el corredor bioceánico, que va a permitir justamente crear canales, y si bien esa es una obra, son una colección de obras que se conectan de gran envergadura, que van a terminar, digamos, de edificarse de aquí a 4 años. No obstante, ya está generando un movimiento importante en el norte. Entonces, existen condiciones, creemos, para poder seguir trabajando en ese marco que es el de las grandes Pero ahí obras. te quiero parar un ratito, Estefanía. Claro, vos estás diciendo que hay una serie de inversiones que están ocurriendo, particularmente en infraestructura, que en teoría deberían generar condiciones favorables para que venga inversión extranjera, porque dice, bueno, hay mejores condiciones. ¿Está ocurriendo eso? Si te hablo de la inversión directa, no sé si tienen algunos números incluso, ¿cuál es la inversión que Paraguay recibe en términos de inversión extranjera directa anualmente? El año pasado, para que tengas una idea, la inversión extranjera directa se situaba en torno a 6.281 millones de dólares. Bravo, 6.000 millones de dólares. Sí. La inversión extranjera directa acumulada, ¿verdad? ¿Qué significa acumulada? Explica un poco Y eso mejor quiere eso. decir lo siguiente, ¿verdad? Nosotros a partir del año 2004 vamos a tomar como un punto de partida, porque se supone que es el año, no se supone, fue el año en que Paraguay hizo una serie de reformas que permitieron que el país de alguna manera establezca un marco legal apropiado para las inversiones. Lo mismo, ¿verdad? Toda la organización económica que hizo que Paraguay gane previsibilidad. A partir de ahí empezamos nosotros a subir considerablemente a un ritmo sostenido en términos de inversión. Esa inversión, ¿verdad? Por año va subiendo. Tenemos algunos pequeños altibajos. Lo cierto es que a partir del año 2016 empezamos a sumar, entramos ya en 6.000 millones. Pero ese es acumulado. No, es que sea anualmente recibimos 6.000 millones de dólares. Es el cálculo total que hace el Banco Central desde ese momento, de las inversiones, ¿verdad? A lo que se incorporan variables que hacen que ese número, ¿verdad?, vaya subiendo o se vaya manteniendo. Lo cierto es que en crecimiento neto de inversiones nosotros entre el 2004 y el 2020 tenemos un 12.9% de crecimiento. Es decir, no hay un crecimiento que sea alarmantemente grande, pero hay una tendencia, lo cual es muy importante, ya que exista un crecimiento permanente de la inversión extranjera directa. Vamos a volver un poco enseguida a eso. Jimmy, vos estás al frente básicamente de una empresa, Atom Energy, Atom Paraguay, que se mostró interesada en Paraguay, es uno de esos grupos empresariales que viene a invertir a Paraguay. ¿Por qué? ¿Qué se ve en Paraguay? ¿Qué les preocupa de Paraguay? ¿Qué les atrae de Paraguay? Para tener un caso así bien práctico y bien concreto. Antes de entrar en esa parte específica, Jan, yo quiero felicitarle a Dende por este espacio, por la plaza pública, 3er año, ya estamos haciendo más presencial. Acompañarle a Estefanía, para mí un privilegio estar aprendiendo todos juntos. Y lo que has resumido, yo creo que no tenemos que dejar de mencionar lo que ha ocurrido la semana pasada
primero la calificación de Moody's, del outlook positivo, eso no es un tema menor. Lamentablemente no pude acompañar a la ministra de Hacienda en el evento que se hizo, pero sí acompaño todas las conclusiones que han surgido de ese evento. Debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de la estabilidad macroeconómica y que no salgan proyectos, y más todavía en esta época política, Correcto. proyectos que puedan desestabilizar ese diamante que tiene el Paraguay, y que es donde voy a ir con uno de los motivos de esta inversión. Pero también el tema de Gafilat. No debemos olvidarnos que este tema del examen de Gafilat viene por lo menos el 2018 se iba a hacer. Y se postergó por la pandemia, y hoy tenemos la cierta tranquilidad, porque la misma cosa, no debemos olvidarnos que lo que hizo Gafilat dijo, no entran en la lista gris, pero tienen estas tareas. Sí. Entonces, no es para ir de vacaciones, al contrario, es para trabajar más de cerca. Como se dice, se hizo una calificación país. Esto es tanto sector público como sector privado, como sociedad civil. Yo en ese momento también estaba en el sistema financiero, participamos muy de cerca con el Banco Central y con CEPRELAT para preparar los documentos requeridos. Entonces, esas dos bases, nuestro tema de hoy iba a ser muy diferente, en especial si la conclusión era otra. Sí. Entonces, el tema de por qué una empresa listada en la Bolsa de Valores de Londres, como Atom Energy, mira a Paraguay, y es por las razones que se vienen listando hace tanto tiempo, pero la gente no conocía, ¿verdad? Yo creo que la ubicación de Paraguay, a pesar de ser un país mediterráneo, el tema del Mercosur no es un tema menor. Si miramos dónde está creciendo productos como el arroz, ¿quién hubiera pensado que Paraguay iba a ser uno de los 10 principales exportadores de arroz en el mundo? Y gran parte va a Brasil o también al mercado ampliado de Mercosur como Chile. O la carne, 50 mercados que tenemos hoy. O sea, Atom ha visto en el Paraguay esa ubicación geográfica que permite mirar al Mercosur. Tenemos que obviamente mencionar algo que tuve el privilegio también de ser director general paraguayo de Itaipú en el último gobierno, los 5 años, y uno ahí valora aún más lo que es tener esa disponibilidad energética de electricidad limpia y abundante a precios competitivos. Entonces, para una industria como es el tema del hidrógeno verde, la energía es fundamental. Y ahí realmente los precios que tiene hoy la ANDE en el sector industrial son competitivos, hacen que un proyecto como este se pueda realizar. Y otro pilar que creo que también es importante mencionar es lo que se viene diciendo hace tiempo, el famoso 10-10-10. El 10% de impuesto a la renta, el 10% de IVA, el 10% de arancel de importación. No es así porque si tenés que remesar utilidad, en realidad no es 10. Bueno, puede ser, pero al mismo tiempo, si te acoges a la ley 60-90 o al régimen de materia prima, tampoco es 10, es 0. Ah, bueno. Entonces son, digamos, hablemos de promedios. Realmente que en Paraguay se pueda hoy tener un régimen de promoción a la inversión que permite esos 5 años de no pago de impuesto a la renta, por ejemplo, después otros 5 si están en zonas. Sí. Es fundamental. ¿Y por qué hablo de esto, Jan? Porque realmente hemos visto hace mucho tiempo recomendaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional de ir eliminando estos beneficios. Y creo que en un país como Paraguay tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos de eliminar exoneraciones fiscales y que no sea que por necesidad de recaudar, porque las pensiones y las jubilaciones y los gastos corrientes van subiendo, empecemos a hacer que Paraguay sea menos atractivo. Entonces, los motivos principales son esos. Estamos con planes de arrancar la fábrica grande ya en el 2025, pero si Dios quiere, para abril del año que viene, Paraguay va a ser ya un país productor de hidrógeno verde y es una opción al transporte cero emisiones. Es un motor a batería, pero en vez de usar la batería como fuente energética, se usa el hidrógeno. Entonces, tiene su ventaja de mayor autonomía, menor tiempo de recarga
y al mismo tiempo es limpio. Quiero tener un poco algo que planteaste, me parece interesante. En este estadio de desarrollo nuestro, mantener estos atractivos impositivos, exoneraciones que existen, ley 60-90, podemos ver después algunas de estas cuestiones, es fundamental. Porque todavía necesitamos realmente atraer inversiones, tenemos algunas desventajas ahí en el medio, no somos muy conocidos. Entonces, tu punto es fundamental y esto atrae otras empresas también, ¿verdad? Esta situación de que venga una empresa que trabaja en el tema de energía, que produce hidrógeno verde y que esté presente, atrae otras. No hay ninguna duda, Jan. Yo comencé mi carrera en el Ministerio de Industria y Comercio. Y la pelea siempre con Hacienda era el tema justamente en la comisión de la 60-90 era aprobar o no un proyecto. Me fui después como ministro de Hacienda, claro, tratando de llevar también esa mentalidad primero viceministro de Economía, pero tratando de llevar la mentalidad de desarrollo, a lo que siempre se habla un ministerio de Economía. Y lamentablemente hay gente que solo ve la parte fiscal. Dice que si le exoneramos estos impuestos a esta empresa significa X. Pero la parte que no se ve es que si no se exonera estos impuestos, quizás no viene. Entonces ahí me voy a un tema exitoso que creo que tenemos que también usar como bandera, que es el tema del régimen de maquila. Una ley que existe desde el 97, arrancó realmente en 2013, se empezó a fortalecer, y uno hoy ya pensar que al cierre del primer semestre las exportaciones vía maquila han superado los $500 millones. Leí en la página de RediEx justamente que hay más de 20.000 empleos directos. Así es. Y yo no digo que 250 empresas. Y aparte, también está afinidad. Y aparte, si uno ve los rubros, hay más de $100 millones de exportaciones vía maquila de rubros que hace 5 años atrás no existían. No existían en Paraguay. Era cero. Manufactura de diferentes tipos. No digo que estas empresas se están instalando exclusivamente por los beneficios del régimen de maquila. Me acuerdo negociando el Mercosur, lo difícil que fue convencerle en especial a Brasil, porque nos decía que era una ley de maquillaje, ¿verdad? Que íbamos a meter productos de extra zona vía el Paraguay a su mercado. Y se logró, así como la zona franca, que este régimen especial de importación sea reconocido en el propio Mercosur. Entonces, uno cumple el régimen de origen y se exporta como producto paraguayo. Sí. Ejemplo exitoso, sin duda. 20.000 empleos, 250 empresas, $500 millones en un semestre. Claro. Y Estefanía, una cuestión que sigo escuchando muchas veces es que a Paraguay se lo conoce poco, que existen esta serie de ventajas, que tenemos esta energía disponible, que tenemos regímenes muy atractivos, pero que se nos conoce poco aún. Pero eso no es un problema en el mundo hiperconectado de hoy en día. Decir que me conocen poco pareciera ser que es un problema de que no me estoy dando a conocer. Exactamente eso. Pero tenemos recursos, porque parece mío lógico, digamos, voy a invertir mucho en que me conozcan porque tengo mucho que mostrar. ¿Qué falla entonces? ¿Qué falla en eso? Y falla precisamente eso, ¿verdad? Que no tenemos los recursos suficientes para poder utilizar el tipo de herramientas a las que otros países recurren. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, cuando uno va a publicaciones internacionales ultra conocidas, ¿verdad? Uno se encuentra con países que pagan espacios a efectos de publicitar exactamente aquellas condiciones que les permiten, ¿verdad?, ser países aptos para la inversión. Hay diferentes maneras de hacer este trabajo. Nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad?, RediEx, estamos haciendo una fuerte campaña justamente para hacer que el Paraguay sea más conocido. Hacemos, por ejemplo, misiones a diferentes países, estudiamos muy bien las condiciones de esos países justamente para poder centralizar de manera correcta, utilizar bien esos recursos que tenemos, pocos pero bien utilizados. Participamos en foros internacionales. En este momento justamente estamos organizando un gran foro de inversiones en el Paraguay, justamente aprovechando el momento histórico que estamos viviendo, donde además de esas condiciones que bien resaltaron tanto vos como Jimmy recientemente, ¿verdad? Tenemos nosotros una ventaja muy grande, que es justamente que en toda la región que es circundante existe una situación de un clima muy cambiante político que está afectando a las condiciones para el comercio en general, ¿verdad? No solamente las inversiones, hablamos del comercio. Eso hace que Paraguay en este momento, además, creo yo, estén haciendo una buena labor que siempre se puede mejorar. Evidentemente estamos lejos de llegar a un estado óptimo, ¿verdad? Está haciendo bien las cosas, se está manejando de manera responsable y al mismo tiempo tenemos toda una coyuntura internacional que nos favorece, tanto a nivel regional como a nivel mundial. A nivel mundial, el emplazamiento de las cadenas de valor desde Oriente, desde China,
particularmente hacia las regiones en el mundo, hace que Paraguay pueda tener una segunda oportunidad en el marco de la globalización. Todos sabemos que cuando cuando se acelera este proceso de globalización, quien aprovecha mejor las bondades de este mundo interconectado es precisamente el Asia. El Asia y particularmente China. Ahora hay un nuevo desplazamiento, se rompen estas cadenas debido a que algunos países se dan cuenta de las dificultades que supone y las debilidades estratégicas que supone depender de mercados lejanos, y en este momento se tiene que buscar fortalecer el comercio en la región justamente para poder acortar esas cadenas de provisión, acortar los tiempos, reducir la huella de carbono y por supuesto tener disponible en el ámbito, en órbita de países con los que los grandes consumidores tienen una relación directa. No, genial, vos estás de vuelta mencionando algunas de las cuestiones que hacen a que tenemos ciertas ventajas, digamos. Totalmente. Ahora, pero yendo un poco, inclusive acá en la región, escuchaba la otra de las cifras, no sé si es exactamente correcta la cifra, pero que nuestro país vecino, Uruguay, cercano, digamos, recibe como 10 veces más de inversión extranjera directa que nosotros. Es correcto. ¿Por qué? Un país también pequeño como nosotros, un país incluso con mucho menos población joven. ¿Por qué? ¿Por qué 10 veces más? ¿Por qué no estamos cerca? ¿Por qué? ¿Qué te parece a vos explica esa diferencia tan grande? Con países que estamos acá, ¿deberíamos ser bastante similares o no? Deberíamos, es decir, tenemos las mismas condiciones, inclusive nosotros tenemos ciertas ventajas comparativas bastante marcadas con relación al Uruguay. Nosotros, por ejemplo, en nuestro régimen impositivo es muchísimo más auspicioso para el inversionista y para el productor local, por ejemplo, de lo que es en el Uruguay. También, por otro lado, ¿verdad? El precio de la energía imbatible de Paraguay tiene no solamente la energía más barata, sino que además tiene mayor disponibilidad. Y energía limpia, ¿verdad? Energía limpia de fuente renovable, lo cual también nos sitúa a nosotros como un país ideal para poder alocar inversiones que son intensivas en el uso de la energía. Claro. Y entonces, ¿verdad? ¿por qué? Porque Uruguay, justamente esta labor de promoción que estamos haciendo nosotros ahora, la viene haciendo con bastante más tiempo para empezar. Y en segundo lugar, ellos consiguieron crear regímenes de incentivo que, a diferencia de lo que sucede en Paraguay, donde nosotros tenemos regímenes generales que, digamos, nos van orientados a beneficiar a determinadas industrias con características que pueden ayudarnos a nosotros a generar un desarrollo más rápido y más vertiginoso. Uruguay supo entender de que ese tipo de regímenes tienen que hacerse a la medida. Vamos a decir que tienen interés en traer a una empresa como Microsoft, donde existe, ¿verdad?, un valor agregado mayor, tienen una gran inversión en innovación. Entonces, justamente proponen a esa empresa instalarse con ventajas adicionales a las que normalmente le dan el régimen. Tienen toda una arquitectura jurídica construida para eso. Por lo demás, el Uruguay ha sabido captar muy bien justamente estas situaciones disruptivas que se producen en ciertos países de la región y que hacen que los capitales se alejen y que busquen un lugar donde alojarse. Entonces, hace las correcciones de manera muy rápida a fin de poder lograr que esos capitales rápidamente se mantengan operativos a través del Uruguay. Nosotros hemos aprendido nuestra lección, hemos entendido en primer lugar que la inversión extranjera directa es un coadyuvante importantísimo del desarrollo. Sí. Más allá, como bien explicaba Jimmy, de tener aquí a una empresa que venga a contribuir, a nosotros lo que nos interesa es generar ocupación, generar trabajo digno, empleo, pero no es cualquier tipo de empleo. Es un empleo que venga con una provisión, ¿verdad?, de esa protección que es tan necesaria, que es la protección social. Nosotros aquí en el Paraguay no creemos en esos modelos basados, digamos, en dádivas o en bolsa, en subsidios. No, ese es un modelo que para el Paraguay nunca ha aplicado. ¿A qué te referís con eso específicamente? Nosotros en la región somos una especie de bicho raro, ¿verdad? Una presión común, pero lo cierto es que la economía paraguaya nunca ha generado, digamos, vamos a decir, subsidios generalizados a toda la población por ninguna razón. Han habido programas puntuales, en mi opinión, bastante bien utilizados, que han permitido, ¿verdad?, a personas con determinadas condiciones especiales poder cobrar determinados subsidios en condiciones. Pero lo que necesitamos es inversión, trabajo, generación. General. Pero nosotros, ¿en qué creemos? En que a través justamente de la generación de una actividad económica productiva se puede incorporar a las personas para que éstas quieran dos cosas. Lo primero, protección social a través de ese empleo, además, lógicamente, del salario, pero por sobre todas las cosas, posibilidades de formación. ¿Por qué? Porque una persona, vamos a hablar de un sector que es relativamente nuevo y que tuvo un crecimiento importantísimo durante la pandemia. El sector de los contact centers y de los BPOs, que son esas empresas básicamente que se radican en un país y que prestan servicios
en el país a través de asistencia telefónica para diferentes tipos de servicios, sea compra electrónica, sea banca electrónica, vamos a decir, empresas de comunicaciones. Cuando llaman por teléfono de una compañía de celulares, por ejemplo, eso generalmente son empresas de contact centers. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque ese tipo de empresas llegan al país, se instalan y empiezan a contratar personas. A esas personas que contratan generalmente son estudiantes, son personas que están buscando el primer empleo. Esas personas pasan por un proceso formativo donde les enseñan una serie de habilidades que normalmente no se aprenden en el sistema educativo. O sea, hay personas inclusive que sin haber pasado por la universidad, saliendo de la educación secundaria, acceden a ese tipo de formación y no solamente se enrolan en un trabajo, no solamente acceden a un trabajo, sino que acceden a un mundo de posibilidades a través justamente de esas herramientas que van adquiriendo. Nos dicen normalmente vamos a decir, las autoridades que están a cargo de este tipo de empresas, que ellos normalmente, el empleado que viene y que nos muestra señales, que no se puede adaptar al sistema de disciplina que ellos imponen y a su formación, automáticamente abandona. Pero el que se queda normalmente asciende. No, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, Estefanía. Todos queremos eso. Un trabajo con mejor nivel salarial y eso hace justamente que esta persona no Sin solamente duda. acceda a un empleo, accede a una oportunidad de vida. De crecimiento, carajo. No, yo creo que estamos absolutamente. ¿Quién va a estar de acuerdo que eso es lo que queremos? Lo que estamos hablando justamente es dónde están esos cuellos de botella que impiden que esto se multiplique, que haya 20 contact centers, que haya 400 empresas de maquila y otras, digamos. Ahí es lo que quiero un poco detenerme también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para romper esos cuellos de botella? Estamos haciendo, pero además hay una cuestión. La clave está en no parar. Genial, eso me quedo con eso. Es un proceso que lleva su tiempo. Volviendo al tema de los cuellos de botella, Jimmy, una de las cosas que no escuché acá, pero que se escucha normalmente, es el tema de la famosa inseguridad jurídica como un elemento que ahuyenta o que impide que más empresas vengan. Hay que ver bien qué es lo que se entiende, o la falta de institucionalidad, que es un tema súper amplio, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? No solamente de la empresa donde vos estás ahora, sino lo que escuchás también con respecto a este tema de... ¿Es cierto lo de la inseguridad jurídica? ¿Cierto en el sentido de cómo esto ahuyenta o no atrae inversión? Yo creo que si uno mira los reportes como el Doing Business o el World Economic Forum que se publican regularmente, uno puede encontrar que entre los temas principales o preocupaciones principales de un sector empresarial, o por lo menos los consultados, porque yo no sé hasta dónde refleja eso el Paraguay o algunos estudios jurídicos, pero de todas maneras, siempre el tema de la seguridad jurídica es fundamental, la propiedad privada, la libre competencia, todos los regímenes que tengan que ver con eso ya obviamente son cruciales. Pero también Paraguay va avanzando. Yo creo que la transparencia que se está dando en muchos ámbitos han permitido también que se vaya ordenando un poco más. Pero no sé, yo no he escuchado de una empresa que por falta de seguridad jurídica no se haya instalado. Puede ser que haya otros motivos. Por ejemplo. No debemos olvidarnos que uno de los problemas que tenemos y seguimos teniendo es la percepción de la corrupción. Es un tema que tenemos que superar. Yo resisto a pensar que Paraguay realmente pueda estar penúltimo en la lista mundial de percepción de la corrupción. Pero es una tarea, como estaba diciendo Estefanía, una tarea que tiene el Paraguay como Paraguay, así como se hizo en Gafilat, de demostrar la otra cara. Y demostrar que realmente hay un Paraguay positivo, un Paraguay pujante, un Paraguay que está avanzando. ¿Cómo se hace esta tarea? Yo creo que el tema es el trabajo en conjunto y foros como el que se va a hacer en septiembre. Escucharle a los empresarios que están haciendo las cosas. Yo creo que no hay nada mejor para un empresario, un inversionista, pensando en invertir en Paraguay, que escuchar de un colega que lo hizo y tuvo éxito. Y recuerdo cuando uno visita con el programa empresarial dirigencial de Dende y hace la visita a distintas fábricas, industrias en el Paraguay, y uno ve lo que se está haciendo en nuestro país. No hay otra
conclusión que ver que podemos salir adelante. No hay una brecha entre la percepción y la realidad. Yo estoy convencido que sí. Yo creo que nuestra historia es mucho más brillante y el futuro mejor, más aún, de lo que vemos de repente en algunos informes. Hay temas para resolver. Yo hablé mucho del tema de la inversión privada, pero se habló de la inversión pública al comienzo. La brecha que tiene Paraguay en la falta de inversión en infraestructura, eso también es algo que puede costarle a un empresario que quiera venir a invertir en Paraguay y no tenga acceso a una ruta de todo tiempo para sacar los productos. Es un tema eterno. Vemos que hay inversiones muy importantes en el segmento. El COVID vino a complicar todo para todo el mundo, pero para Paraguay significó elevar su deuda externa en relación a PIB de una forma importante. Pero también ahí hay que ser prudentes en el sentido de no preocuparnos tanto del porcentaje sobre el PIB. O sea, hoy salió en un periódico 35,6% ya es la deuda externa sobre el PIB, incluyendo los entes descentralizados que yo creo que habría que separar de hecho, porque ellos generan sus propios ingresos. Pero vayamos a la administración central, es 32%. Eso es un lujo, mirando otros países en la región o en el mundo, tener un 32% sobre el PIB. Es uno de los más bajos en el mundo. Pero sí donde nos empieza a apretar el zapato es en el servicio de la deuda. La cuota que hay que pagar, claro. Y ahí esas leyes como el que sancionó el Congreso, la posibilidad de readecuar el flujo de deuda para alargar más, como hacemos cualquiera. Nosotros tenemos una deuda en la tarjeta de crédito, viene un banco, te dice, yo te compro la deuda de la tarjeta de crédito y en vez de pagar en 3 cuotas, pagan 12, tu cuota mensual baja, entonces tenés más dinero para hacer otras muchos cosas. critican eso como bicicleteo, pero en realidad no lo es. En realidad es una forma de reperfilar o de hacer algo más viable en el largo plazo, ¿verdad? Y seguir invirtiendo. Es totalmente legítimo y es lo que hacemos nosotros en nuestra economía personal, familiar, ¿verdad? Sí. Y familiar. Más todavía si uno tiene la posibilidad, para darte un ejemplo, estamos saliendo ahora de estos años de tasas de interés históricamente bajas. La Reserva Federal subió nuevamente 0.75. Paraguay ya estamos ahora BCP en 8, en la tasa política monetaria. Pero hasta hace unos 6 meses, un año atrás, Paraguay se estaba endeudando ya a niveles de grado de inversión. Entonces, correcto. ¿Vamos a llegar al grado de inversión? Vamos a llegar. Pero de que Paraguay hoy está bien considerado, y no sé si viste el cuadro del riesgo país o la parte de la tasa de Paraguay, cuando salió el reporte de Moody's, bajó de una forma importante. Es mayor confianza. Exacto. Y esas buenas noticias, no tengo dudas que a través de REDEX y de otros entes del Estado, con el sector privado, se puede llevar adelante. Entonces, subiéndonos un poco sobre esas buenas noticias, que claramente además se pueden demostrar, digamos, me quedé pensando en lo que dijiste, Estefanía, y cuando explicabas un poco lo que tal vez Uruguay esté haciendo, esta lógica de decir, bueno, yo tengo estas ventajas, vengan a invertir a Paraguay, versus identifico 10 empresas que yo sé pueden estar interesados porque produzco energía en calidad y le puede interesar al que quiera hacer hidrógeno verde y le visito individualmente, casi de acupuntura, digamos. Implica que yo tenga un equipo muy sofisticado de gente que averigüe quiénes son esas empresas, consiga el teléfono del presidente de la empresa, haga una llamada al ministro, vaya a alguien y le presenta, estos son los beneficios para tu empresa concretamente. Entonces, me explico. La lógica de ir más de acupuntura. Estamos haciendo eso de una manera así bien agresiva. No solamente decirle, vengan a invertir a Paraguay, soy lindo, que de hecho lo soy, como Paraguay, pero me voy a las 10, 20, 30 empresas en el mundo que yo sé que pueden estar interesadas específicamente. Y les muestro las ventajas. Se está haciendo ese trabajo, no quizás con ese grado de vamos a decir, de agresividad, pero se está haciendo. Ahora, hay una cuestión acá que tenemos nosotros, si bien es cierto que nosotros deberíamos encargar una política bien direccionada, basada justamente en una comprensión basada en inteligencia comercial. Esa es la palabra, inteligencia comercial. Exactamente.
nosotros también existen deberes previos, trabajos que tenemos que hacer previamente. Ahí, por ejemplo, la existencia de políticas especiales en determinados ámbitos es fundamental. Vamos a hablar de nuevo del hidrógeno verde. Nosotros en el Paraguay todavía tenemos que establecer una política que sea afín a atraer empresas. De hecho, hay muchas empresas que, así como ha sido Atom, otras que han venido justamente atraídas por las condiciones que ofrece el Paraguay para este tipo de inversiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Ante la falta de una, vamos a decir, de un conjunto legal, de una regulación que sea de primer mundo y que sea del siglo XXI o del siglo XXII, nosotros lo que hacemos es movernos en ese ámbito, pero todavía de una manera quizás un poco desorganizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una revisión, entender dónde, en qué sectores somos competitivos y qué necesitamos hacer para que ese sector todavía sea más competitivo. Y si eso implica modificar regulaciones, hay que hacer la gestión política para modificar esas reglas y regulaciones. Ahí te voy a comentar dos cosas. La primera de ellas es que en Rediex nosotros hicimos un estudio hace 5 años justamente para poder detectar cuáles son esos sectores que nosotros llamamos sectores más competitivos, ¿verdad? Tenemos esos datos. Sectores priorizados, exactamente. Son 8 sectores, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esos sectores son carnes y derivados. Tenemos bebidas, alimentos y bebidas que son más bien de origen vegetal con relación a las carnes y derivados. Tenemos, por supuesto, energía y combustibles, ¿verdad? Tenemos el sector forestal, maderero y floricultura, muy importante ahora justamente con la inversión de Paracel y la producción de celulosa, que es justamente una de las industrias del futuro, muy importante por la alta demanda que existe. Correcto. Ese sector también está el sector de las industrias creativas y los servicios. Un estudio ya relativamente antiguo denota que el 2.5% del PIB paraguayo justamente depende de esas industrias creativas y los servicios asociados. Es decir, es un sector que está en ebullición y que tiene todavía un campo para crecimiento enorme. Tenemos finalmente el químico farmacéutico, que también es impresionante. Solamente el año pasado, para que te des una idea, creció en exportaciones 49.7%, solo en el año 2021. Y luego tenemos el sector textil y de confecciones, que es un sector también que ha venido creciendo de manera impresionante y que además tiene la característica de ser aquel que puede generar la próxima cadena de producción regional. Ahí me faltó uno, perdón, autopartes y manufactura liviana. Estos son los 8 sectores que nosotros denominamos priorizados, que es donde nosotros entendemos que existen mejores condiciones para invertir porque tienen más alto retorno. Y tenemos una lista de empresas de esos sectores a quienes se les puede golpear la puerta. Tenemos lista de empresas en esos sectores y por supuesto esa información está disponible justamente en la página del foro de inversiones, que es www.investinparaguay.com.py. Tenemos nosotros unos dossiers que se hacen sobre cada uno de esos sectores. Es toda información que nosotros incorporamos con motivo del foro, pero que es información para tener en cuenta, porque lo que hace es un análisis a grosso modo del sector, de cómo está desarrollándose en el momento actualmente, qué proyección tiene al futuro, y tiene cifras claves. Tiene cifras claves en cuanto a qué porcentaje de población ocupa, en qué lugares del Paraguay están localizadas las industrias, si ocupan a más mujeres o a más hombres, ¿verdad? Digamos que hay mucha información. Es que tengo una pregunta. Vos, la otra vez justamente, la semana pasada, mencionaba Alberto Acosta de que el nuevo ejército de los países hoy básicamente son las cancillerías, digamos. Y más todavía países como los nuestros que tienen que salir a vender esto que estamos hablando. Vos venís de ese mundo, vos venís de tu carrera, de una carrera diplomática, creo que estás prestada nomás un tiempo acá a Rediex. ¿Cómo lo está haciendo ese ejército que debe ser nuestra cancillería, digamos? Se habla poco, pero deberían ser ese brazo ejecutor de este tipo de cosas, de visitar a esas empresas. Ellos son los que están en estos diferentes lugares. ¿Te parece que hay ahí? ¿Cómo está ocurriendo eso? ¿Está funcionando ese ejército? Está funcionando ese ejército, pero necesitamos nuevamente generar una sinergia mayor en el trabajo que se haga, ¿verdad? Hay que hacer un engranaje mejor. Nosotros justamente en el mes de diciembre, la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio, Rediex, firmamos un memorándum de entendimiento para poder fortalecer las capacidades de estas personas que se encuentran en el servicio exterior, de manera tal de que sean ellos quienes hagan. ¿Le van a entrenar? En ese trabajo. ¿Le van a entrenar? De formación. Es correcto. Entonces, estamos, por ejemplo, con la Academia Diplomática y Consular, que como bien saben es la academia por la que pasan todos los diplomáticos en formación. Estamos organizando ahora justamente un curso por medio del cual se van a entrenar a esos diplomáticos en habilidades que van a servir para hacer ese trabajo. Por otro lado, con motivo del foro, por ejemplo, estamos ya trabajando fuertemente con ellos
el Servicio Exterior de la República es quien está haciendo todo ese trabajo de promoción afuera justamente para poder atraer a más inversionistas al foro. De igual manera también, ¿verdad? Estamos nosotros construyendo una plataforma para trabajar de manera más cercana con ellos. Falta de un trabajo en construcción. La idea mía cuando vine justamente al Ministerio de Industria fue establecer un canal directo para evitar que muchas veces esas dificultades que hay en los entendimientos puedan hacer difícil ese trabajo de promoción que yo creo que es indispensable y que debemos hacer todos. La Cancillería necesita tener una base a la cual recurrir para poder hacer un buen trabajo de promoción comercial y, por supuesto, el Ministerio de Industria, a través de REDIEX, necesita apoyarse fuertemente en el Servicio Exterior de la República porque, evidentemente, si bien tiene algunos agregados comerciales en el mundo, estos son apenas 4. Es decir, tenemos como 4 país agregados 4 agregados comerciales en el mundo. en el mundo. Van a ser 5 en breve, pero son, lógicamente, con 5 agregados comerciales es muy difícil hacer un trabajo de promoción. Pero eso te serio demuestra y entonces fuerte. exactamente que el foco no es un trabajo de promoción fuerte. Por eso, a ver... No es todavía. Yo sé que vos sos un poco, claro, No, a ver, delicada en tus vamos a expresiones, mirarle- pero no, lo claro. digo yo, digamos, es muy Perfecto. poco enfocado. La cuestión es así, ¿verdad? Nosotros REDIEX hasta ahora, vamos a decir, comienza con ProParaguay, ustedes conocen la historia, Sí. se comienza realmente en la década del 90, ProParaguay, digamos, empieza a hacer un trabajo en este sentido, apoyo a las exportaciones, un poco de atracción de inversiones. Sin embargo, es un experimento que nace y queda a medio andar. Sí. Se crea REDIEX prácticamente al mismo tiempo, se hace trabajar también sobre la base de una donación y finalmente termina radicándose, REDIEX siempre estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces al final coexistían ambas cosas. Con una visión, ¿verdad? No había una política de Estado con relación a la promoción de inversiones. Era política de gobierno que dependiendo de quién viniera, Claro, tenían va más cambiando. fuerza o se quedaban completamente estáticas. ¿Cuál fue, si se quisiera poner de una manera positiva, el mérito de este gobierno? Crea un viceministerio de inversiones y exportaciones por primera vez. Hoy tenemos, eso funciona en el Ministerio de Industria y Comercio. REDIEX se convirtió en viceministerio. Ah, REDIEX, claro. ¿Por qué eso es importante, Jan? Porque nosotros habiendo dejado la estructura como la red de inversiones simplemente, sin darle un lugar en el organigrama, hace que sea una estructura que sea móvil y que se encienda o se apague según la voluntad de la autoridad Claro. en el momento. Esto Desde le da el momento mayor... que nosotros empezamos a pensar realmente en una política nacional de inversiones, una política de Estado orientada a situar a Paraguay en el mapa mundial de las inversiones, nosotros necesitamos realmente tener política de Estado. ¿Cuál es el presupuesto del viceministerio? De REDIEX. Sí. En este momento, esa es una pregunta un poquito complicada porque REDIEX funciona sobre la base de 2 programas. Estos programas se financian con 2 créditos. Pero sumarle los de dos. fuente ¿Cuál es el 20. presupuesto de REDIEX para hacer Son todo esto que estamos hablando? 20 millones de dólares en 5 años. Porque esos programas son quinquenales. Bueno, eso es 4 millones de dólares por año. Serían 4 millones de dólares por año. Y el presupuesto del otro, ese ya es completo. Eso es REDIEX. Solamente REDIEX, los programas de Pero REDIEX. espera, yo estoy hablando del vice, me acabas de decir que ahora REDIEX es un viceministerio Sí. de inversiones. El presupuesto de ese viceministerio es de 4 millones de dólares al año. Sí, ese es correcto. Parece poco, Jimmy. Oye, uno de los temas Sí. ya ahí, es lo que hemos visto también en el pasado, y ojalá se pueda evitar en el futuro con estas lecciones, es cuando una dependencia al Estado depende de préstamos o depende de donaciones del PNUD o de cualquier otro, cooperación no reembolsable de un país amigo, ese proyecto termina y no hay Continuidad. sostenibilidad. Entonces ahí esa transición, porque muchas veces estos programas te permiten traer gente con niveles salariales acorde a lo que uno necesita, o de enviar agregados comerciales. Yo estuve 6 años... Con otras, vamos a decir, con otras competencias, ¿verdad? Claro. O sea, a mí me tocó, siendo embajador de Paraguay en Estados Unidos, ver el tema ese, como se mencionó, el agregado comercial, que era Vos tenías como un agregado comercial. pro Paraguay. ¿Verdad? Desde antes de eso ya se venía hablando de la importación, de la posibilidad de abrir el mercado de Estados Unidos para la carne. Ojalá se Estamos dé ya cerca. estamos siempre cerca, pero ojalá se dé. Yo creo que sería una señal muy importante de Estados Unidos, con todo el apoyo que Paraguay está dando en la geopolítica, esta oportunidad. Lo único que estamos pidiendo es tener la posibilidad de exportar. Claro. Así como en otros rubros, como el azúcar orgánica también es un producto estrella
que tiene Paraguay en el mercado de Estados Unidos como ejemplo. Pero eso lo que está mencionando de esta avenida es crucial, y lo que debemos rescatar también es esa frase clave: política de Estado. Sí. Esto no puede también en ser presupuesto, de un traducido gobierno, también en y recursos. Estefanía también es muy diplomática, en donde no habla de, lamentablemente, las guerras que habían entre el MIC y la Cancillería, a ver quién mandaba realmente en Pro Paraguay, Claro. o cómo era la cosa: esto me pertenece a mí, esto me pertenece a mí. No era así, o el agregado comercial era un infiltrado que no era realmente diplomático, pero estaba ahí ocupando un espacio. Es fundamental que todas las instituciones del Estado trabajen en la misma línea. Totalmente. Y que el sector privado también se sume al... Ahí te quería preguntar, el sector privado, digamos, el papel que juega, porque estamos hablando obviamente del rol que juega el sector público, y el sector privado, es decir, participa en misiones activamente, es mucho más proactivo, sale, viaja, participa. ¿Cómo le ve al sector privado en esta lógica? Bueno, yo lo que veo en mi experiencia, y Estefanía va a poder dar mejores ejemplos, es que el sector privado muchas veces quiere un resultado inmediato. Quiere viajar a una misión y traer un negocio. Pero a veces uno ve y uno sabe que uno tiene que preparar primero la cancha, tiene que ir varias veces. Entonces uno dice, no, esto es una pérdida de tiempo. Pero vemos en la Expo, que terminó hace una semana atrás, fue la mayor ronda de negocios en la historia de la Expo. Sí. Así es. ¿Verdad? Y la mayor asistencia. Entonces, ahí están también generando los negocios. Ahí el sector privado, la ARP, la UIP, etcétera, puso una sede y actuó como un centro para atraer a inversionistas y a vendedores y compradores con mira a Paraguay. Este foro, no debemos olvidarlo, mencionar, el BID está trabajando muy de cerca, está... Sí. colaborando El foro de inversiones con el foro de que se va a inversión el 8, 9 y septiembre. Hay mesas de cada uno de los sectores que mencionó Estefanía. Hay un caso particular, hidrógeno verde. Viene el presidente de Atom Energy, aceptó formar parte del panel con el director general de Itaipú, el presidente de la ANDE, etcétera, hablar del sector. Correcto. Porque también a veces, como sector privado, queremos guardar las buenas noticias para nosotros exclusivamente. Yo no quiero contarte a vos de las oportunidades que hay, porque te veo de repente como un competidor. Entonces, mejor nomás Sí. guardar, que nadie sepa que se pueden hacer buenos negocios En Paraguay, sí. en Paraguay. ¿Verdad? Y para finalizar lo que estaba mencionando, ese punto específico, Jan, Rediex tiene, de hecho, estas mesas sectoriales que mencionó, muchas de ellas son lideradas por el sector privado o están acompañando. ¿Verdad? Totalmente. Y están inclusive poniendo recursos para realizar esas misiones. Y por eso la asociación pública-privada Esta es la clave de vuelta. clave, es Paraguay como país. Nos estamos quedando sin tiempo ya, Estefanía. Me gustaría que invites un poco a este foro. Estamos hablando mucho del foro, no sé si explicamos exactamente. Te dejo un minuto para que puedas explicar de qué es el Te Vital. agradezco mucho. El foro de inversiones Invest in Paraguay es el evento de inversiones más grande que se haya organizado en el Wow. Paraguay. Es un evento que va a congregar a actores paraguayos, es decir, a personas del sector privado, empresas que tengan proyectos de pronto que necesiten financiación, y va a tener una enorme cantidad de invitados internacionales, entre ellos inversionistas que están buscando justamente esas oportunidades para poder localizar emprendimientos en el Paraguay. El foro busca por sobre todas las cosas hacer esto de lo que veníamos hablando, a dar a conocer las oportunidades de inversión que hay en el Paraguay, no solamente contadas por las autoridades, comenzando por el presidente de la República o por los ministros, digamos, del equipo económico, sino también por estos propios inversionistas que han venido al Paraguay y que han tenido éxito. Que sean ellos los que cuenten su caso de éxito, cómo encuentran, qué es lo que encuentran en el Paraguay. Y en fin, con la idea de que sea esto una gran fiesta que permita proyectar al Paraguay real, ese Paraguay que para nosotros es importante mostrar, ese Paraguay del siglo XXI, del siglo XXII, que ya no es aquel vendedor de 4 rubros de materia prima, es un país que se proyecta mucho más allá, que es lo que necesita justamente erradicar esas inversiones para seguir creciendo, para seguir diversificando, para acceder a más mercados y en fin, para poder ampliar su economía sobre la base de inversiones que traigan justamente una evolución positiva en cuanto a la producción del país. Correcto. Bueno, muchas gracias. Realmente, un poco lo que saco de esta discusión es que esto tiene que ser, ustedes lo dijeron bien, una política de Estado.
y también, de alguna manera, un foco del gobierno que se venga, digamos. Es fundamental. Si queremos realmente atraer inversiones, hay que hacer un trabajo detrás. Estabilidad y previsibilidad, Jan. Y es en cierta manera aprovechar muchas de las condiciones favorables que hemos citado acá, que son una realidad. Y no solamente una realidad discursiva, sino una realidad que se concreta ya en muchos sectores que han invertido en Paraguay. La empresa que vos estás mencionando, Jimmy, todo el sector de la maquila y varios otros sectores. Entonces esto realmente ocurre, es posible, pero hay que gestionarlo, digamos. Cuestiones que tienen que ver con una mayor promoción, que tienen que ver con trabajar articuladamente en las instituciones, nuestro nuevo ejército que es la Cancillería, agregados comerciales, más presupuesto, de comunicación. Una cuestión también que tiene que ver con ir a las empresas que pueden estar interesados, mucho más, digamos, ir a la acupuntura si uno quiere. Son cuestiones que tienen que ver con gestión y la gestión implica también recursos, digamos. Eso es lo que significa básicamente un foco en este tema tan importante de las inversiones y que se convierta entonces obviamente en una política de Estado. En la medida que podamos ir haciendo eso, vamos a poder aprovechar oportunidades que, repito, existen, son una realidad y debería ser básicamente algo que Paraguay logre aprovechar porque además lo necesitamos por todo lo que estuvimos mencionando. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, Jimmy. Un gusto realmente haber compartido con ustedes y muy buenas noches a todos.